Vamos a despedir el mes de septiembre con un comentario más de esta primera lección de este estudio del cuarto trimestre, recordando que estamos viendo el preámbulo del libro de Deuteronomio. El tema que vamos a ver ahora titula E Israel pecó, pecó y pecó. Bueno, lamentablemente esto no solo pasa con Israel, también ocurre con nosotros. Es decir, el constante hecho de fracasar, fracasar, fracasar. Hay muchas lecciones que podemos extraer, hay muchas verdades que vamos a ir encontrando y me gustaría que ustedes compartan con nosotros, escriban en los comentarios qué han ido aprendiendo a lo largo de esta semana. Personalmente, de este estudio voy a compartir 3 lecciones, 3 puntos principales o importantes. El primero de ellos, el fracaso del pueblo. Cuando Dios le dice pues al pueblo que haría de ellos una gran nación, dice Éxodo que todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Ya hablamos de esto, ya hemos dicho de esto el día de ayer, que el pueblo tenía toda la intención de hacerlo. Aunque indudablemente el pueblo era sincero cada vez que pronunciaba esas palabras, porque no era la primera vez, el pueblo era sincero. La historia bíblica muestra, por desgracia, que su accionar contradijo una y otra vez sus palabras. Pablo dice esto en Romanos 7, miserable de mí, pues no me entiendo. Sé que tengo que hacer una cosa y termino haciendo lo otro. Lo mismo ocurría con el pueblo y estoy seguro que lo mismo ocurre con nosotros. Sabemos que tenemos que hacer y terminamos haciendo lo contrario. Sabemos qué cosas no debemos hacer y terminamos haciendo eso. Esto ocurre, como ya lo dije, en todo momento. El fracaso del pueblo es también nuestro fracaso. De hecho, desde el principio, incluso frente al mismo monte Sinaí, cayeron en apostasía. Ustedes recordarán la historia del becerro de oro en Éxodo 32. Habían dicho al Señor: sí, cumpliremos, obedeceremos, y ahora estaban adorando un ídolo. Total, lamentablemente, cayeron en una apostasía total. Desgraciadamente, la infidelidad parecía ser más la norma que la excepción y, por lo tanto, en lugar de entrar rápidamente en la tierra prometida, vagaron por el desierto 40 años. De esto quiero repetir lo siguiente: no miremos la historia de Israel como el pueblo al cual hay que señalar y decir: caramba, cómo se equivocaron, qué vergüenza por ellos, qué triste. No. Tenemos esta historia para que nosotros no cometamos el mismo error, para que nosotros también nos identifiquemos con ellos y veamos que somos débiles, entendamos que somos débiles. Ese es el propósito de este primer punto. Vamos a ver ahora la segunda lección. Tienes que confiar en Dios. Así titula esta segunda parte. Ahora pues, dice el Señor en Éxodo 19:5, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Miren lo que dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Esta parte es esencial. Consideren esta declaración que está dentro de la lección. El llamado a obedecer a Dios, el llamado a guardar su ley, no era más legalismo entonces que ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que intentar ganarnos la salvación, la justificación por nuestras obras era legalismo, es legalismo y seguirá siendo legalismo. Dios sabe que no podemos obedecerle. Es imposible. Sin embargo, la obediencia es esencial porque Dios dice: guardaréis mi pacto. ¿Cómo es esto? ¿Dios sabe que no le puedo obedecer? Sí, Dios sabe eso. Mejor dicho, que quieres obedecerle, pero vas a fallar. Pero Dios te pide obediencia. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono este problema? Bueno, tienes que relacionarte con Él. La mayoría solo mira la segunda parte: guardaréis mi pacto. Si tú obedeces, te voy a bendecir. Deuteronomio 28, perdón. Si tú eres leal, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. La mayoría miramos solo esa parte, enfatizamos, resaltamos, amonestamos solo con la segunda parte. Pero nos olvidamos que hay una primera parte en este texto.
Ahora pues, si diereis oído a mi voz, la clave está en la intimidad que tú vas a desarrollar con Dios, que yo desarrollo con Dios. Si yo no tengo esa intimidad, si yo no comienzo a desarrollar esa afinidad, no voy a poder confiar en Él. Solo de esa manera tendrás fe. ¿Qué dice Pablo? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando yo estudio mi Biblia, cuando yo profundizo, entonces estoy desarrollando intimidad, confianza, afinidad con Dios. Y como resultado de esa fe que estoy desarrollando en Él, podré obedecer su palabra, podré guardar su pacto. Entonces, miren, Dios pide obediencia, sí, pero lo primero que tú tienes que hacer es relacionarte con Él. No intentes obedecer a Dios si tú no confías en Él. No intentes obedecer a Dios si tú no tienes amistad, afinidad con Él. No lo vas a hacer. Recuerda lo que dice Mateo 6:33. Primero búscame, primero habla conmigo, primero relaciónate conmigo. Lo demás te voy a ayudar. Por eso es importante que tú confíes en Dios. Vamos a ver ahora la última lección. Una triste consecuencia. Depende de ti, depende de mí, que no se repita. En este desierto, dice Números 14, 29 y 30, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra prometida. ¡Qué terrible! Esto obviamente habrá generado una gran desazón. El pueblo no iba a entrar, los mayores de 20 años no iban a entrar a Canaán, a excepción de Josué, a excepción de Caleb. El resto iba a morir en el desierto. Miren, lo que dice tanto la lección como el comentario de Patriarcas y Profetas es muy interesante. Entonces, como ahora, muy a menudo la desobediencia surge por no confiar en lo que Dios nos dice. Y esto he repetido en algunas ocasiones. Qué terrible es creer que nosotros sabemos las cosas mejor que Dios. Qué terrible es creer que nosotros conocemos nuestras necesidades mejor que Dios, que nosotros tenemos la razón y Dios no. No confío en Dios, confío en mí, confío en mi voz interior, confío en mi juicio. Mucho cuidado con aquellos mensajes que andan predicando por ahí. Confía en tu corazón, obedece la voz de tu corazón, cree en ti, escúchate a ti mismo. Mucho cuidado. Esa es la raíz precisamente del origen del pecado. Lucifer no quiso oír la voz de Dios, él quiso oír su voz. Eva no quiso oír la voz de Dios, oyó la voz de Lucifer, oyó lo que decía su corazón, y así se va repitiendo. No confiamos en Dios. Por eso, la segunda parte en la cual hablaba de la confianza es fundamental. ¿Cuál es la consecuencia de no confiar en Dios? Pues no entrar a la Canaán que Dios tiene para nosotros. Los que habían estado quejándose de cómo los trataba Dios y declarando que querían volver a Egipto, lloraron y se lamentaron grandemente cuando el Señor les dijo que no entrarían, pues les fue quitadas las bendiciones que ellos habían menospreciado. Cada vez que yo quiero oír más mi voz, cada vez que yo quiero confiar más en mí, entonces estoy menospreciando las promesas de Dios. ¿Por qué ellos no entraron? Porque amaron más los deleites de Egipto, creyendo que eso era mejor que lo que Dios les iba a dar. Es posible que tú y yo estemos amando más las cosas de este mundo, creyendo que lo que yo encuentro en esta tierra no lo voy a encontrar en el cielo. Inconscientemente creemos así. Que el Señor nos ayude a limar, que el Señor nos ayude a cortar, a corregir esos pensamientos. Y no sea que nuestro caso se repita como ocurrió con Israel. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio para que, por amar más este mundo, no ingrese a la Canaán celestial. Depende de ti y depende de mí tomar una decisión de confiar plenamente en Dios y obviamente pues tener esa comunión con Él. Si todo marcha bien, mañana ya estaría publicando el bosquejo de toda esta lección. Por ahora, les animo a que ustedes puedan estudiar su Biblia, estudiar su folleto, compartir este material
Y si todo va bien, el día sábado nos estaríamos encontrando en el comentario en vivo. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.